Imagina que hoy descubres un patrón que se ha estado desarrollando durante décadas justo frente a nuestros ojos. Un patrón que se vuelve cada vez más complejo, como si estuviera aprendiendo. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo todo lo que creías saber sobre este fenómeno. Y si te interesan temas como este, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana para no perderte nada. A comienzos del año 2025, un grupo de investigadores dentro de una reconocida división de inteligencia artificial llevó a cabo un experimento no oficial. No era un proyecto convencional ni una investigación financiada formalmente, sino más bien un intento impulsado por pura curiosidad. Algunos ingenieros, fascinados desde hace tiempo por los círculos de cultivo, decidieron utilizar uno de los sistemas de inteligencia artificial más avanzados en reconocimiento de patrones para analizar todos los registros disponibles de este fenómeno a lo largo de las últimas 5 décadas. Para ello, introdujeron más de 12.000 imágenes provenientes de bases de datos de investigación de todo el mundo. Estas imágenes incluían formaciones encontradas en numerosos países como Inglaterra, Alemania, los Países Bajos, Canadá, Estados Unidos y Australia. Pero no se trataba solo de fotografías. Cada imagen venía acompañada de una gran cantidad de datos adicionales: ubicación exacta, fecha de descubrimiento, dimensiones, nivel de complejidad, si había sido verificada como una creación humana o si permanecía como un misterio, el tipo de suelo, las condiciones climáticas en el momento del hallazgo y muchos otros detalles. El objetivo de la inteligencia artificial era claro y directo: encontrar patrones, descubrir similitudes y detectar posibles conexiones matemáticas, geométricas o temporales que los investigadores humanos no habían logrado identificar hasta ese momento. Sin embargo, lo que la IA encontró fue completamente inesperado. No se trataba de mensajes extraterrestres ocultos ni de símbolos antiguos cargados de significado místico. En cambio, reveló algo mucho más inquietante: una progresión, una evolución. Los círculos de cultivo no parecían ser obras aisladas ni simples bromas sin relación entre sí. Con el paso del tiempo se volvían más complejos, más detallados y su desarrollo parecía acelerarse. Esto sugiere que, independientemente de quién o qué los esté creando, existe una especie de progreso continuo, una evolución que indica que hay algo más profundo que simples actos de entretenimiento o engaño. Los primeros informes sobre círculos de cultivo surgieron a finales de la década de 1970. En aquel entonces, las formaciones eran extremadamente simples: círculos básicos en campos de trigo, especialmente en el sur de Inglaterra, a menudo cerca de lugares históricos como Stonehenge o Avebury. Estas figuras aparecían durante la noche y eran descubiertas por agricultores o transeúntes a la mañana siguiente. Durante la década de 1980, el fenómeno comenzó a cambiar de manera notable. Las formaciones se volvieron más frecuentes y comenzaron a incluir patrones geométricos más complejos. Ya no eran solo círculos aislados, sino combinaciones de anillos, líneas y figuras que claramente parecían planificadas. En la década de 1990, el fenómeno alcanzó un nuevo nivel. Los círculos de cultivo se transformaron en enormes diseños que cubrían hectáreas completas, con geometría compleja, patrones fractales y relaciones matemáticas precisas. El interés público alcanzó su punto máximo en 1991, cuando 2 hombres británicos afirmaron haber creado cientos de estas formaciones como una broma. Utilizando herramientas simples como tablas de madera, cuerdas y dispositivos de medición básicos, demostraron cómo podían construir patrones en el campo. Para muchos, esto fue suficiente para considerar el misterio resuelto, pero algo no encajaba. A pesar de esta confesión, las formaciones no dejaron de aparecer. De hecho, se volvieron aún más complejas. Algunas eran tan elaboradas que parecía imposible que pequeños grupos de personas pudieran crearlas en una sola noche. Contenían cientos de elementos perfectamente organizados y mostraban una precisión matemática sorprendente. Además, comenzaron a surgir observaciones físicas extrañas. En algunos casos, los tallos de las plantas no estaban simplemente aplastados, sino doblados en sus nodos sin romperse. Se encontraron partículas magnéticas inusuales en el suelo y las plantas continuaban creciendo a pesar de haber sido presionadas contra el suelo. En otros casos, no había ningún rastro de actividad humana, ni huellas, ni caminos de acceso, ni señales de cómo alguien podría haber entrado o salido del campo. Todo esto generó un debate creciente.
Mientras que muchos seguían considerando el fenómeno como un engaño elaborado, otros investigadores comenzaron a argumentar que al menos una parte de estas formaciones merecía un estudio científico serio. La inteligencia artificial no podía distinguir entre formaciones reales o falsas, pero sí podía identificar patrones. Y eso fue exactamente lo que hizo. Su primer gran hallazgo fue la evolución geométrica. Al analizar las formaciones en orden cronológico, se hizo evidente una transición clara, de formas simples a estructuras cada vez más complejas. En los años 70 y principios de los 80, predominaban los círculos básicos. Más adelante comenzaron a aparecer conexiones geométricas más elaboradas, círculos superpuestos, simetrías complejas y patrones estructurados. En los años 90 la complejidad aumentó de forma explosiva. Surgieron patrones fractales, secuencias matemáticas como la de Fibonacci y proporciones basadas en el número áureo. Algunas formaciones incluso parecían representar conceptos científicos como estructuras de A, de N, o formas tridimensionales proyectadas en dos dimensiones. A partir de los años 2000, las formaciones alcanzaron un nivel aún más avanzado. Algunas incluían conceptos matemáticos difíciles de interpretar incluso para expertos, como geometría de dimensiones superiores o ideas relacionadas con la física cuántica. Lo más inquietante para los investigadores fue que esta evolución no parecía aleatoria, seguía un patrón claro y acelerado. Cada año, las formaciones más complejas superaban a las del año anterior. Si todo esto fuera obra humana, implicaría un esfuerzo coordinado a nivel global durante décadas, con artistas mejorando constantemente sus habilidades y aumentando deliberadamente la complejidad de sus creaciones. Pero si no todas las formaciones son de origen humano, entonces esta evolución sugiere algo mucho más perturbador. Algo que aprende, algo que se adapta, algo que tal vez intenta comunicarse. Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. El siguiente gran descubrimiento de la inteligencia artificial estaba relacionado con la matemática oculta dentro de estas formaciones. A simple vista, muchas personas solo ven figuras llamativas en los campos, pero el sistema detectó patrones matemáticos repetidos con una precisión que difícilmente podría atribuirse al azar. Uno de los elementos más recurrentes fue una proporción muy específica, el número áureo, aproximadamente 1,618. Esta proporción aparece en toda la naturaleza, desde las espirales de las conchas hasta la disposición de los pétalos de las flores e incluso en la estructura de las galaxias. La inteligencia artificial encontró que este mismo patrón se repetía en numerosos círculos de cultivo, tanto en las proporciones de sus partes como en las conexiones geométricas entre círculos y líneas. Pero eso era solo el comienzo. El sistema también identificó estructuras fractales, formas geométricas que se repiten a diferentes escalas. Este tipo de patrones se observa en fenómenos naturales como las costas, las nubes o el crecimiento de las plantas. Sin embargo, en algunos círculos de cultivo, estos fractales aparecían con una precisión casi perfecta, lo que sugiere un nivel de diseño basado en conocimientos matemáticos avanzados. Aún más sorprendente fue el hallazgo de posibles estructuras binarias. Algunas formaciones contenían secuencias de elementos que podían interpretarse como unos y ceros, lo que abre la posibilidad de que ciertos diseños funcionen como sistemas de codificación de información. Un ejemplo particularmente famoso ocurrió en el año 2000, cerca de Chilbolton, en Inglaterra. Allí apareció una formación que parecía reflejar la estructura de un mensaje que la humanidad había enviado al espacio en 1974. Aquel mensaje original contenía información básica sobre los seres humanos y nuestra ubicación en el universo. La formación en el campo parecía replicar ese mismo formato, pero con diferencias en el contenido. Algunos investigadores interpretaron esto como una posible respuesta, que incluía nuevos datos sobre biología, población e incluso sobre otro sistema estelar. 2 años después, en el mismo lugar, apareció otra formación. Esta mostraba un rostro junto a un disco que supuestamente contenía un código binario. Algunos investigadores afirmaron haber traducido ese código en un mensaje en lenguaje humano, aunque esta interpretación sigue siendo debatida hasta hoy. En total, la inteligencia artificial identificó 127 formaciones distribuidas en diferentes lugares y momentos que contenían elementos geométricos o simbólicos susceptibles de interpretarse como estructuras de información. Sin embargo, la IA no afirmó que estas fueran realmente mensajes, solo indicó que los patrones existían y que eran demasiado consistentes para ignorarlos. El tercer gran descubrimiento se centró en cómo y dónde aparecen estas formaciones. Los círculos de cultivo no están distribuidos de manera aleatoria por el planeta.
se concentran en ciertas regiones específicas. La más destacada es el sur de Inglaterra, especialmente la zona de Wiltshire. Más del 40% de todas las formaciones registradas han aparecido dentro de un radio relativamente pequeño alrededor de Stonehenge. Esto podría explicarse por la actividad humana en la zona, pero la inteligencia artificial observó algo más. Las formaciones más complejas también se encuentran en esta región. Además, existe una fuerte correlación con sitios históricos. Más del 60% de las formaciones se ubican cerca de lugares asociados con culturas neolíticas o de la Edad de Bronce, como círculos de piedra, túmulos funerarios y estructuras antiguas. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Es una elección simbólica por parte de quienes las crean o existe algún tipo de relación más profunda con estos lugares? También hay patrones temporales muy claros. La mayoría de los círculos de cultivo aparecen en un periodo específico del año, principalmente entre finales de julio y principios de agosto. Esto coincide con el momento en que los cultivos están suficientemente desarrollados para mostrar diseños claros, pero aún no han sido cosechados. Sin embargo, la inteligencia artificial detectó algo aún más preciso. Dentro de esas semanas, existen días concretos en los que las formaciones aparecen con mayor frecuencia, incluso en diferentes países al mismo tiempo. Esto sugiere la posibilidad de sincronización. Podría tratarse de una coordinación humana muy organizada, o de algún tipo de factor común que influye en su aparición. Una de las observaciones más inquietantes fue lo que los investigadores denominaron un salto de complejidad. Alrededor del año 1990 ocurrió un cambio abrupto. Antes de ese momento, la mayoría de las formaciones contenían entre 3 y 5 elementos geométricos. Después de ese punto, el número aumentó repentinamente a entre 15 y 20 y continuó creciendo con el tiempo. Este cambio no fue gradual, sino rápido y global. Se observó en distintas regiones casi simultáneamente. Esto plantea una cuestión difícil de responder. ¿Cómo es posible que múltiples grupos de personas en diferentes partes del mundo hayan decidido al mismo tiempo aumentar drásticamente la complejidad de sus diseños? ¿O estamos observando un cambio en el propio fenómeno? Paralelamente, los investigadores analizaron datos provenientes de estudios científicos sobre características físicas inusuales en algunas formaciones. Uno de los hallazgos más frecuentes fue la alteración en la estructura de las plantas. En ciertos círculos, los nodos de los tallos estaban alargados, algo que normalmente ocurre cuando una planta ha sido expuesta al calor. Esto hace que los tallos se vuelvan flexibles y puedan doblarse sin romperse, endureciéndose luego en su nueva posición. Estos efectos no aparecían de forma aleatoria, eran más pronunciados en las formaciones más complejas. Además, se encontraron pequeños agujeros en los tallos, lo que sugiere que la humedad interna se evaporó rápidamente, posiblemente debido a una exposición breve a una fuente de energía intensa. El suelo también presentaba anomalías. En algunos casos contenía partículas magnéticas adicionales y cambios en la estructura cristalina. Estos efectos podrían explicarse en teoría por exposición a radiación de microondas, pero no existe evidencia de que se hayan utilizado dispositivos capaces de producir tales efectos de manera silenciosa y en grandes áreas durante la noche. Muchos científicos han cuestionado estos resultados, señalando posibles fallos metodológicos o la dificultad de replicar los estudios. Sin embargo, hay un problema importante. Estas formaciones deben analizarse muy rápidamente después de su aparición, antes de que factores externos alteren las evidencias. A pesar de las dudas, los datos muestran un patrón consistente. Estas anomalías físicas aparecen con mayor frecuencia en formaciones complejas y en áreas cercanas a sitios históricos. Si todos los círculos fueran simples engaños humanos, estas características deberían ser inexistentes o distribuidas al azar, pero no lo son. Y eso nos lleva a una de las preguntas más intrigantes de todas. Si no todo puede explicarse por la actividad humana, ¿qué está ocurriendo realmente? En la siguiente parte entramos en el aspecto más inquietante de todos, la creciente densidad de información dentro de estas formaciones y lo que podría significar para el futuro. Tal vez el hallazgo más inquietante de todos fue lo que los investigadores llamaron el aumento de la densidad de información. No se trataba únicamente de que los círculos de cultivo se volvieran más complejos visualmente, sino de que cada nueva formación parecía capaz de contener más información que las anteriores. La inteligencia artificial analizó cada diseño no solo como una figura, sino como un posible sistema de almacenamiento de datos. Evaluó cuánta información podía representarse mediante sus estructuras geométricas, sus repeticiones, sus simetrías y sus posibles patrones binarios. Las formaciones más antiguas,
Aquellas simples figuras de los años 70 apenas contenían información. Eran formas básicas sin relaciones matemáticas claras, pero con el paso del tiempo esto cambió radicalmente. A medida que los diseños se volvieron más complejos, también aumentó su capacidad para representar información. En los años 90, algunas formaciones ya mostraban estructuras capaces de expresar relaciones matemáticas simples. En los años 2000, ciertas formaciones alcanzaron un nivel en el que, al menos, en teoría, podían codificar grandes cantidades de datos mediante combinaciones de patrones, escalas fractales y relaciones geométricas. Entonces la inteligencia artificial detectó algo aún más sorprendente. No solo aumentaba la complejidad, sino también la velocidad a la que aumentaba. Es decir, el crecimiento no era lineal, sino acelerado. A partir de este comportamiento, el sistema realizó una proyección. Si la tendencia continuaba entre los años 2030 y 2035, las formaciones podrían alcanzar un nivel de densidad de información comparable al lenguaje humano. En ese punto, los círculos de cultivo podrían convertirse en un medio capaz de transmitir mensajes claros, comprensibles y verificables. Esta posibilidad generó una gran preocupación entre los investigadores, porque un aumento constante y acelerado de la información sugiere intención. Los actos aleatorios o las bromas humanas no suelen mostrar una evolución tan coherente durante décadas. Sin embargo, no todos los expertos están de acuerdo en que esto implique la existencia de una inteligencia externa. Algunos han propuesto una tercera posibilidad que se sitúa entre la explicación humana y la no humana. Esta teoría sugiere que los círculos de cultivo podrían ser una manifestación física de la conciencia colectiva humana. Según esta idea, patrones matemáticos y geométricos profundamente arraigados en la mente humana podrían expresarse de manera inconsciente en el mundo físico. El concepto está relacionado con la idea de campos morfogenéticos, propuesta por ciertos investigadores que creen que la información puede existir en campos invisibles que influyen en la materia y en los sistemas biológicos. En este contexto, los círculos de cultivo no serían mensajes intencionales ni engaños, sino expresiones espontáneas de conocimiento colectivo. A medida que la humanidad avanza en matemáticas, ciencia y tecnología, estos patrones también evolucionarían. Esta teoría es altamente controvertida y no cuenta con aceptación general dentro de la comunidad científica. Sin embargo, ofrece una posible explicación para algunos aspectos difíciles de comprender. Por ejemplo, la correspondencia entre el nivel de complejidad de las formaciones y el conocimiento científico disponible en cada época. Las formaciones de los años 80 reflejan matemáticas relativamente simples, mientras que las más recientes parecen incorporar conceptos más avanzados. Aún así, esta hipótesis no resuelve todos los problemas. Requiere aceptar que estos patrones pueden formarse sin intervención consciente, algo que aún no ha sido demostrado. La inteligencia artificial no pudo determinar cuál de estas explicaciones es correcta, pero sí dejó algo claro. Los patrones existen, son consistentes y no pueden ignorarse fácilmente. Si todos los círculos de cultivo fueran creados por humanos, entonces habría que explicar por qué su complejidad ha aumentado de forma tan sistemática durante más de 50 años. También habría que entender por qué incluyen conceptos matemáticos avanzados, por qué se concentran en ciertas regiones del mundo, por qué aparecen en momentos específicos y por qué hubo un cambio brusco en su complejidad alrededor de 1990. Además, sigue sin haber evidencia clara de los recursos necesarios para sostener una actividad global de tal magnitud. No hay registros de equipos organizados, ni de herramientas sofisticadas utilizadas de forma consistente en diferentes países. Por otro lado, si algunas de estas formaciones no son de origen humano, entonces surgen preguntas aún más profundas. ¿Cómo es posible manipular plantas sin dañarlas? ¿Qué tipo de energía podría producir efectos tan específicos en tan poco tiempo? ¿Por qué elegir campos de cultivo como medio de expresión? ¿Y por qué este fenómeno comenzó precisamente en los años 70? También es importante preguntarse por qué existe una concentración tan marcada en el sur de Inglaterra. Y sobre todo, ¿cuál sería el propósito de estos patrones? La inteligencia artificial no respondió a estas preguntas, pero mostró que ignorarlas ya no es una opción razonable. Quizás la explicación más realista sea que estamos ante un fenómeno compuesto por múltiples causas. Muchas formaciones probablemente son creaciones humanas deliberadas. Algunas podrían ser el resultado de procesos naturales poco comprendidos, pero un pequeño porcentaje, alrededor del 8% de todos los casos documentados, presenta características que no encajan fácilmente en ninguna de estas categorías y merecen un análisis más profundo.
Algunos expertos han comenzado a sugerir un enfoque diferente. Proponen que cada nueva formación sea investigada de inmediato utilizando tecnología avanzada, sensores electromagnéticos, cámaras infrarrojas, análisis del suelo y documentación rápida, antes de que el sitio sea alterado. Sin embargo, este tipo de investigación requiere recursos, financiación y apoyo institucional, y durante años la comunidad científica ha evitado involucrarse seriamente en este tema debido a su asociación con teorías marginales. Pero eso podría estar cambiando. Si las observaciones de la inteligencia artificial son correctas y la densidad de información continúa aumentando, podríamos acercarnos a un punto en el que el fenómeno ya no pueda ser ignorado. Imagina que aparece una formación que contiene una solución verificable a un problema matemático complejo o un mensaje codificado que puede traducirse claramente a un idioma humano. Ese momento obligaría a la comunidad científica a prestar atención. Según la proyección de la inteligencia artificial, ese punto podría alcanzarse dentro de la próxima década. Entonces surge la pregunta final. ¿Qué significa todo esto? Si los círculos de cultivo son obra humana, entonces estamos ante un proyecto artístico global extraordinario, llevado a cabo durante décadas por individuos desconocidos que han decidido comunicarse sin revelar su identidad. Pero si existe una inteligencia no humana detrás de al menos algunas de estas formaciones, entonces podríamos estar presenciando un intento de comunicación en desarrollo. Un proceso de aprendizaje en el que esa inteligencia está encontrando la manera de transmitir información que podamos entender. En ese caso, el uso de las matemáticas y la geometría tendría sentido, ya que son lenguajes universales, independientes de la cultura o del lenguaje humano. Lo que más inquieta a los investigadores es la velocidad de esta evolución. La información no está creciendo de forma lenta, sino cada vez más rápido. Eso significa que podríamos estar acercándonos rápidamente a un punto en el que estas formaciones dejen de ser simples patrones y se conviertan en mensajes claros. Todavía no sabemos si esos mensajes, si llegan a existir, provendrán de nosotros mismos o de algo completamente distinto. Pero hay algo que sí está claro. Los círculos de cultivo no son aleatorios, siguen un patrón, tienen estructura, evolucionan. Algo está cambiando, algo está aprendiendo, y apenas estamos empezando a darnos cuenta. La inteligencia artificial analizó todos los registros disponibles y encontró una tendencia que nadie esperaba. No un mensaje directo, sino una progresión constante hacia algo más complejo, más estructurado y potencialmente significativo. Eso significa que quizás no tenemos mucho tiempo para entender hacia dónde conduce todo esto, porque si realmente se trata de una forma de comunicación, el momento en el que podamos comprenderla podría estar más cerca de lo que imaginamos. Y entonces la pregunta ya no será si los círculos de cultivo son reales o no. La verdadera pregunta será, ¿estamos preparados para entenderlos?